Buenas a todos. Tengo una confesión que haceros. Tengo una necesidad de controlarlo absolutamente todo. Me encanta planificar, me encanta hacer listas, saber qué es lo que está pasando a mi alrededor, que las cosas salgan como yo quiero. Digamos que es una necesidad que impera en mí, ¿no? Digamos que esta necesidad me ayuda muchísimo a lidiar pues, con mi inseguridad y también pues, me ayuda muchísimo a conseguir mis objetivos. Pero ¿qué pasa? Que en este mundo que sabemos que es tan volátil, que, que la pandemia nos ha demostrado que puede cambiar muy rápidamente, hemos visto que muy poquitas cosas se pueden controlar, muy poquitas. En todo caso, como mucho, lo único que podré controlar son mis acciones, mis opiniones y cómo gestiono todo lo que me llega. Y eso es lo que os vengo a contar aquí en este ratito, ¿no? Vengo a contaros cómo he salido yo de esta espiral de querer controlarlo todo y cómo he aprendido a gestionar la incertidumbre. Porque es muy importante, es una de las habilidades que hoy en día vamos a necesitar, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Y primero quiero decir, ¿no?, que es muy normal que todos nosotros necesitemos esa necesidad de controlar, porque al final como la incertidumbre, los cambios son un poquito ajenos a nosotros. Con lo cual, el saber que tenemos algo controlado, aunque sea muy pequeño, desde luego nos da muchísima seguridad, nos da un equilibrio también y también, digamos, es un mecanismo de adaptación. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se convierte en una carga y los imprevistos, cuando llegan todos los imprevistos, nos descontrolamos, o sea, al final lo que nos pasa es que nos alejamos muchísimo de nuestros objetivos. Además, empezamos a sentir emociones súper desagradables como son la frustración, la angustia, la rabia y también el sufrimiento. Y por último y más importante para mí, que crea muchísimos conflictos, tanto conmigo en mi interior, como con otras personas, ¿no? Esta necesidad de querer controlarlo todo, por lo menos en mí, se expresa de diferentes maneras. Primero, a nivel mental, me encuentro como que estoy en constante vigilancia, vigilando absolutamente todo lo que está pasando a mi alrededor. También estoy evaluando todo lo que pasa, los datos, lo que me dicen las personas, lo que no me dicen las personas, porque voy hacia la dirección de crear un plan perfecto para que todo salga según lo que yo quiero y según yo estoy planificando. Con lo cual, al final, estoy añadiendo muchísima carga mental y esto, sobre todo, me deja súper, súper exhausta. Luego, por otro lado, claro, esta carga mental, desde luego, va también a repercutir en mi lado físico. Muchísimas veces me encuentro con muchísima tensión. Mi cuerpo empieza a tensarse y sobre todo en la zona de los hombros, la zona del cuello. Tiendo también muchísimo a adoptar una postura como muy contraída, porque como me resulta bastante difícil fluir, o por lo menos me resultaba bastante difícil fluir, mi cuerpo ha comenzado a- era rígido, ¿no? Me era muy difícil salirme de la norma, me era muy difícil fluir, me era muy difícil el estar con los demás como yo era, con lo cual me estaba también impidiendo que yo fuera una persona auténtica. ¿Mm? Y por último, a nivel relacional con los demás, y este es un nivel súper importante, porque fíjate, si tú intentas controlar a una persona que tienes enfrente, ya sea una persona que sea conocida para ti, un amigo, un familiar, incluso tus hijos, o pueda ser en un entorno laboral, le estás mandando un mensaje a esas personas de que no confío en ti. Y esto es muy importante, ¿no? Porque por mucho que le dejes hacer a esa persona, si después vas detrás de esa persona y te vas quejando de lo que ha hecho, vas vigilando absolutamente todos sus pasos, al final tus acciones lo que están diciendo es que no estás confiando en esa persona. Y además, o sea, fíjate cómo se puede sentir esa persona que tienes enfrente. Y incluso a lo mejor puedes pensar si eso te ha pasado a ti alguna vez y cómo te has sentido cuando una persona estaba tratando de controlar absolutamente todo lo que pasaba a tu alrededor, ¿no? Y esta parte, además de importante, porque mandamos este mensaje, también estamos haciendo que estamos. No nos damos cuenta, pero no estamos aceptando a la persona que tenemos enfrente.
no aceptamos otras maneras de ver, no aceptamos otras posibilidades. Y hay una cosa muy importante también, es que nos estamos negando a aprender. Tenemos una visión tan reducida del mundo que, que no vemos otras cosas que hay a nuestro alrededor. Y esto para mí me parece muy, muy importante porque al final lo que estamos haciendo es que nos estamos impacientando y nos hace también ser súper intransigentes hacia los demás, con lo cual estamos perdiendo empatía y exigimos muchísimas cosas a los demás. Y todo esto, ¿por qué aparece? Pues, por ejemplo, en mí aparece por esa parte de inseguridad, por ese miedo a quedarme en el vacío, a no saber cómo gestionar las cosas que llegan, o porque quizás si las cosas se descontrolan, claro, al final van a estar fuera de mi radio de acción y no voy a saber qué hacer, ¿no? Qué me hizo cambiar a mí? Pues básicamente me hizo cambiar claro, cuando yo tengo esta voz del control encima de mí todo el rato, al final me di cuenta de que no me estaba dando una oportunidad para creer en mí misma. Y fijaros lo importante que es esto, ¿no? Si todo el rato estamos tratando de controlar, desde luego no hay una oportunidad para que mis recursos salgan hacia adelante y yo pueda confiar en mí misma. Por otro lado, me venían muchísimas emociones muy desagradables, como son la frustración, el enfado, la exigencia, tenía muchísimo miedo. Y por último, el no ver más allá, el no poder el no ser capaz de aprender de los demás, el no dejar también que la vida me sorprendiera. Y eso me parecía bastante devastador. Con lo cual ahí, ¿no? Digamos que hice como mi clic y me puse a pensar, ¿no? Cómo puedo yo reducir esta necesidad de control y cómo puedo empezar a lidiar con la incertidumbre que cada día más y más viene hacia nosotros? Pues básicamente, muy simple, aunque al decirlo parece muy simple, pero luego lo difícil obviamente es ponerlo en marcha, ¿no? Y es confiando en que venga lo que venga, voy a ser capaz de gestionarlo. Básicamente es como dar un salto de fe hacia nosotras mismas, que si un día hago una presentación en público y me quedo en blanco, no va a pasar nada, porque voy a saber sacar mis recursos. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar? ¿No? Como he dicho, es muy difícil ponerlo en práctica. ¿Y cómo puedo empezar yo a hacerlo? Pues os voy a decir aquí cómo yo lo empecé a hacer. Primero con la observación. Es súper importante que empieces a observarte, ¿no? En qué áreas ejerces tú el control y cómo te afecta al hacerlo. Reconoce esos momentos y observa qué te está ocurriendo en cada momento. Puedes incluso llevar un registro. Lleva un registro de en qué momentos lo ejerces, con qué personas, qué emociones te llegan y también incluso cuando las cosas salen como tú quieres, qué emoción te trae eso y qué costes también ha traído eso. Y por otro lado, cuando no sale como tú quieres, mira a ver qué emoción te está trayendo eso y también qué costes te está teniendo, ¿no? Por ejemplo, para mí, cuando las cosas no salen como yo quiero, desde luego, bueno, ya lo he comentado antes, hay muchísima frustración, pero por otro lado, cuando salen las cosas como yo quiero, también siento que hay muchísima carga sobre mí. ¿M? Y una pregunta súper importante que yo siempre me he hecho es, ¿qué miedo o necesidad hay detrás de esta necesidad de tenerlo todo bajo control? Y poco a poco, cuando vayas haciendo esta observación, vas a ir teniendo mucha más conciencia y vas a ser capaz de empezar ya a accionar este cambio. Y lo segundo también importante es empezar con tu autoconocimiento, reconocer tus habilidades y los recursos para ir construyendo esa confianza. Porque, a ver, muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces además hablamos de las cosas que no tenemos y no nos damos cuenta de las cosas que sí tenemos. No nos miramos con esas gafas apreciativas, no nos miramos como miraríamos a una amiga o a un amigo, ¿no? No vemos lo bueno que tenemos en nosotros. Y es muy importante que empieces con esta parte del autoconocimiento de decir qué cosas buenas hay en mí. Y para ello te propongo que puedas hacer un repaso de tu vida, de todos los momentos que ha habido difíciles en tu vida, que a ti te han parecido complicados, ¿no? Y que empieces a pensar qué herramientas pusiste en juego para sobreponerte y superar todos esos momentos. Haz una lista de todos esos momentos, de todas esas herramientas, de todos esos recursos, porque al final están ahí para ti. Recuerda que una vez ya los utilizaste. ¿Por qué no volverlo? Los puedes volver a sacar en cualquier momento. Están ahí para ti, ¿no?
Y desde luego o sea, reconocer estos aprendizajes, reconocer también estos recursos, te va a ayudar muchísimo a creerte capaz de que venga lo que venga, sea bueno o malo, vas a poder con ello. Lo siguiente que a mí me pareció súper importante y es una lección de vida es empezar a aceptar. Yo sé que es muy difícil esto también, ¿no? Empezar a aceptar porque la vida llega como llega y hay que aceptar que la realidad es tal y como es y no como nosotros la queremos, ni como nosotros la tratamos de pintar. Y eso es una lección que es muy importante aprender porque primero yo tuve que pasar por aceptar mi condición de persona humana. Es decir, de que puedo cometer fallos y que me los puedo permitir y que además que de esos fallos, de esos errores, yo voy a poder aprender y que de esos aprendizajes, desde luego, me van a hacer que yo vaya a estar muchísimo más preparada para cuando lleguen esos momentos en los que hay vacío, en los que hay incertidumbre, yo pueda sacar todas mis armas. Están ahí, ¿no? Lo segundo, soltar la idea, ¿no? Aceptar está relacionado también con soltar la idea de que algo debe ser de una determinada forma o manera. Siempre nos obcecamos, ¿no? En que las cosas tienen que ser así, porque como yo me he trazado este plan, como yo quiero tenerlo controlado, las cosas tienen que ser así. Y a mí eso, la verdad es que me ha traído muchísima angustia, porque al final las cosas, la verdad es que rara vez salían como yo quería. Porque yo no puedo controlar las reacciones de los demás, no puedo controlar lo que la vida me trae, no puedo controlar casi nada, ¿no? Entonces soltar esta idea y empezar a abrirme también de manera corporal, ¿no? Y empezar a abrirme a lo que hay y a que la vida me ofrece, la verdad para mí supuso un empezar a soltar toda esta necesidad de tener control y sobre todo también a creer muchísimo más en mí y a confiar en mí, porque al final la aceptación en la vida me hace muchísimo más fuerte. Y esto tiene muchísimo que ver también con empezar a aceptar tus emociones, porque la gestión emocional es un tema súper importante para que nosotros podamos empezar a gestionar esta incertidumbre, ¿no? La gestión emocional, cuando te llega una emoción de miedo o de rabia, no preguntarte, ¿por qué está ahí? ¿Qué me quiere decir? Y no tratar de controlarla, porque ya sabemos que cuanto más controlo una cosa o trato de controlar una cosa, ¿qué pasa? Que se vuelve contra mí, más fuerte se hace, porque no le gusta que controlemos. Con lo cual, empecemos a aceptar y a gestionar también estas emociones. Lo siguiente sería delegar, que yo todavía me pillo diciendo que déjalo, ya lo hago yo, que acabamos antes, ¿no? Y es muy importante empezar a delegar en los demás, porque así tú también te estás quitando carga. Y a veces esto te puede resultar, puedes ponerte nerviosa, ¿no? Decir, ostras, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a soltar esto? ¿No? Pues atrévete un poquito a ir soltando, ¿no? Y esto además también va a hacer va a mandar un mensaje a las otras personas de que confías en ellas, de que estás confiando en ellas, de que las acciones que las demás personas están haciendo también son buenas para ti, ¿no? Y es muy importante empezar a delegar tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Y por último, voy a hablar de improvisar. Improvisar yo sé que es una palabra muy grande y a las personas que estamos ahí con el control nos cuesta un poquito, pero la improvisación a mí me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado sobre todo a escuchar todo lo que hay a mi alrededor, no solo a enfocarme en lo que yo veo y en mi plan trazado, sino a escuchar alrededor con mis ojos, con mis oídos, con todos mis sentidos, a escuchar, a no juzgarme por mis errores, a decir sí a lo que está pasando a mi alrededor y a mirar y sobre todo a tener esa mirada curiosa. Esa mirada curiosa que me lleva a querer aprender y a querer a aprender de todos mis errores y también a confiar en mí, ¿no? Y a confiar en mis recursos. Entonces, yo os animo a que empecéis a que empecéis a soltar un poquito el control y empecéis poquito a poco a improvisar en pequeñas acciones, poco a poco. Algo que no te cueste mucho, suéltalo, trata de dejarlo en manos de otras personas, confía en tus propios recursos. Una decisión sencilla como ¿qué camino cojo para ir al trabajo? Improvísalo. Bueno, no se trata de eliminar el control, sino se trata de ir reduciéndolo y de empezar a confiar en nosotras un poquito más
para poder gestionar y lidiar con esta incertidumbre. Muchísimas gracias tanto a Miguel como a Ana por darme la oportunidad de estar aquí en Despertando Mentes España. Espero que os haya gustado. Gracias.